A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A veces pienso que tú deberías haber sido periodista de información eclesiástica. Es algo que me pone bastante. ¿Leíste el artículo publicado por ABC sobre cómo evitar ese gran mal de la humanidad que es la masturbación? Sí, en mi caso llega un poco tarde, pero sí es un artículo muy interesante de una página patrocinada por la Universidad de Navarra que decía cosas que cómo se puede evitar la masturbación y da una serie de consejos que no sé, que igual funcionan en el planeta Marte, pero aquí en este planeta creo que está completamente fuera de la realidad. Hay que protegerse de la erotización del entorno. Ten cuidado con lo que ves alrededor tuyo, porque nada es lo que a ti te parece, sí, en esa mente perversa que tienes. Yo lo puse en Twitter y alguien me mandó un vídeo de una canción de un programa de niños donde explicaban unos muñecos también a los niños cómo tenían que tener las 2 manos encima de la mesa. No sigas. Cosas raras. Sabes que en radio la música hay que escogerla para subrayar y para sugerir. ¿Aquí estás sugiriendo revuelta o te estás aprovechando que dice bajo presión para hablar de presiones? No, pues una buena canción, es de Queen, es una interpretación de Andy Lennox y de Bowie. Y bueno, también viene bien con el tema que vamos a hablar, que es Ucrania, que es un país sometido a una presión, que queremos saber un poco qué está pasando, si estamos ante una revuelta o una revolución, que si es el comienzo de una guerra civil. Ucrania se ha convertido en las últimas semanas en el escenario de una marcada división entre los partidarios de fortalecer los vínculos con Europa y los que prefieren mantenerlos con Rusia. Es un poco la repetición de no sé si te acuerdas de la Revolución Naranja del 2004. Sí. El 21 de noviembre Ucrania anunció en la cumbre de Vilna, en Lituania, su negativa a firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. La decisión fue muy criticada por los miembros de la oposición. Después del no del Ejecutivo se ha desencadenado un conflicto que tiene sumido a Ucrania en una crisis profunda. Ese no a la Unión Europea ensombreció la cumbre de Vilna. Pero Ramón, ¿por qué no firmaron? Es que es muy complicado porque está el presidente Víctor Yanukovych, que es un hombre próximo a Moscú. Él alega cuestiones económicas. Sin duda hay una gran presión de Moscú para que no se acerque a Europa. Ucrania es un poco un estado colchón, igual que Rusia. Rusia no quiere tener un contacto directo con las fronteras europeas y la OTAN. Hay antecedentes, Napoleón, Hitler. Y en esta oposición hay grupos democráticos como los de Timoshenko, pero también hay grupos de extrema derecha como Svoboda, que son realmente peligrosos. Y todas estas manifestaciones que hemos visto de chicos enmascarados, estos son muchas veces milicias filonazis, con lo cual hay que ver las cosas un poco en perspectiva. Además están siempre salpicadas por cosas extrañas, ¿no? El último episodio ha sido esa repentina enfermedad del presidente ucraniano, de Yanukovych. Deja en suspenso las conversaciones que estaba teniendo con sus adversarios para desactivar las protestas y para formar ese gobierno, y con esa supuesta enfermedad, que nadie sabe muy bien cuál es, se abre un periodo de incertidumbre en medio de una crisis política que lleva ya 2 meses y medio. Bueno, parece ser que es un poco de colitis, porque la situación está bastante difícil para él, pero sin duda es para ganar tiempo. Vamos a preguntar qué está pasando a Ana Lázaro, que es periodista, ahora mismo se encuentra en Kiev. Ana, ¿cómo estás? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Pues la verdad es que estoy un poco cansada porque esta revolución empieza a ser muy larga, está durando mucho ya. Es una revolución, sí, ya va para 3 meses, ¿eh? Oye, ¿esta enfermedad del presidente puede ser una estrategia para no tener que seguir cediendo? Podría ser. De hecho, bueno, aquí en Kiev la verdad es que hay 1000 rumores sobre lo que puede significar esta enfermedad del presidente Yanukovych. Hay las más catastrofistas, vamos a decirlo así, que son las que dicen que está preparándose para declarar el estado de emergencia, con todo lo que eso podría comportar, y luego hay las más optimistas, digámoslo también así, que son las que interpretan esta enfermedad como un signo de debilidad. Y en ese caso, en ese supuesto, Yanukovych lo que estaría haciendo es negociando su salida del poder. Aquí importa mucho la posición de Rusia, y Rusia está un poco atada de pies y manos con los Juegos Olímpicos de Sochi, ¿no?
Sí, si Vladimir Putin, el presidente ruso, tiene algo que ver en esta crisis, y parece ser que sí, en ese caso es cierto que le interesa mantener la situación en Ucrania lo más tranquila posible. Occidente cada vez más se está poniendo del lado de los manifestantes y Putin quiere evitar a toda costa que algún país o algún líder político pueda boicotear los Juegos Olímpicos. Y quizás eso podría ayudar a explicar el porqué de esta calma siempre relativa, que en estos días se está viviendo aquí en Kiev, en Ucrania. Ya, había muchas dudas en las últimas semanas sobre si habría o no amnistía para los detenidos. ¿La ha habido, pero con qué condiciones? Bueno, se puede decir que es una amnistía que encierra trampa y que por eso la oposición no la ha aceptado. Me explico. La ley dice que tan solo después de que los activistas hayan desalojado todos los edificios públicos, o prácticamente todos los edificios públicos, empezará a liberar a los prisioneros. Pero desde el punto de vista de los manifestantes eso significa rendirse. Primero, porque tienen que ceder el terreno conquistado, y segundo, porque tienen que fiarse de que el presidente después va a respetar su parte de lo pactado. Y el problema es que aquí ya los manifestantes ya no se fían de Yanukovych. El otro día Der Spiegel hablaba de la amenaza a la extrema derecha. ¿Es real o es una cosa que estamos inflando desde Occidente? Es verdad que este movimiento que se llama Svoboda, que significa libertad, es un partido que tiene vínculos con la extrema derecha, y no solamente actualmente, sino por su pasado histórico y por el papel que desempeñó durante la revolución, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir también que se han moderado mucho, o sea, que se han tomado conciencia de que ese es un problema para estas negociaciones. Y en estos momentos el discurso de su líder, de Oleg Tyaninbok, es más moderado que anteriormente. O sea, están intentando calmarse. Pero bueno, ahora lo que es cierto es que en esta revuelta hay movimientos que se están radicalizando. O sea, durante 2 meses las manifestaciones fueron pacíficas, totalmente pacíficas. Y ya fue en un momento dado cuando la gente empezó a desesperarse y empezó a ver que con las manifestaciones pacíficas no iban a ninguna parte, sino todo lo contrario, o sea, el régimen de Yanukovych cada vez era más duro. Ahí hubo gente que se empezó a radicalizar y dijo, si no es por la fuerza, no vamos a ninguna parte. Y son unos pocos, pero tengamos en cuenta una cosa, que es la gente que no está yendo detrás de ellos a tirar piedras, por ejemplo, no va a tirar piedras, pero dice que son héroes. O sea, cada vez tienen más apoyo estos grupos. La situación se está radicalizando, esto hay que tenerlo presente. Ana, entonces, solo una pregunta más. ¿Hay riesgo de guerra civil en Ucrania? Pues lamentablemente es una posibilidad que no se puede descartar. Los manifestantes, como estaba diciendo, están muy radicalizados y por otro lado el país está muy dividido. En las últimas semanas ha habido revueltas en prácticamente todas las provincias del país, en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, y lo que se ha visto es que al final, en la parte occidental, la que está más próxima, digamos, a la frontera polaca, a la frontera con la Unión Europea, ha vencido las revueltas. Los manifestantes han logrado tomar los edificios de las instituciones públicas, pero en cambio en el este, en la parte que está más cerca de la frontera rusa, la mayoría sigue siendo fiel al presidente y ahí no han conseguido tomar las instituciones. Entonces está muy claro que el país está dividido en dos, y si la tensión sigue aumentando, no se puede descartar que se llegue a una confrontación. Esperemos que no. Ana Lázaro, periodista, nos ha hablado desde Kiev. Gracias, Ana, un abrazo. Gracias a vosotros. Buenos días. Hace muchos años, Ramón, sabes que cuando hay una ejecución en Estados Unidos se reserva una serie de espacios en el cadalso, habría que decir, para los periodistas. Y tú te puedes apuntar a una lista de espera y cuando te toca, pues te toca, ¿no? Y yo tuve la ocasión de asistir a una ejecución, decliné ir porque yo pensé que bueno, sería un buen reportaje, pero una experiencia que me perseguiría toda mi vida. ¿Tú habrías dicho que sí, asistir a una ejecución? No. A mí no me gusta la violencia ni me gusta la muerte, ya he visto demasiado y es verdad que se te queda para siempre en la cabeza y tienes que convivir con eso. Pero hace mucho tiempo, ¿no?, que la sociedad de Estados Unidos se debate acerca de la abolición de la pena de muerte, algo que no va a pasar. Sí, allí el método que se suele utilizar es la inyección letal que se aplica en 33 estados, que se compone de 3 fármacos, tiopental sódico, que es un anestésico, el bromuro pancuronio, que es un bloqueante muscular, bueno, como se diga, y después el
cloruro Te potasio. has equivocado en muscular, no en el componente. No, es que estaba tan atento de equivocarme en el componente que me equivocaba antes. Bueno, este cóctel mortal se popularizó en Estados Unidos a partir de los 80, que es una alternativa más humana a otros métodos de ejecución como la silla eléctrica, horca, presumamente humana, y también el fusilamiento. Que están vigentes en algunos estados y que de hecho algunos de ellos pueden recurrir a esto si no consiguen los fármacos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hace muy poco hubo una ejecución que salió mal. Ahora hablamos de ello. El caso es que a principios de 2011 los fabricantes de dos compuestos de esa inyección letal dejaron de producirlos y restringieron su distribución para que no se siguieran empleando con esa finalidad. Sí, porque, por ejemplo, Hospiria, que es uno de los laboratorios que hace uno de estos componentes, ha dejado de enviar a Estados Unidos ante la incapacidad de garantizar que esto no se use en las ejecuciones de los reos. Ante la escasez de estos productos se han estado haciendo otros cócteles, que es un poco lo que ha producido lo que tú decías. Sí, la polémica saltó cuando la familia de un preso ejecutado el día 16 de enero en Ohio presentaba una demanda contra ese estado y contra una compañía farmacéutica. En la demanda alegan que el reo fue víctima de una muerte cruel e inusual, que es lo que establece la Constitución que no debe ser. Fue una agonía que duró 25 minutos. Lo que ocurrió es que al cabo de aproximadamente 15, cuando todos los asistentes a esa ejecución ya pensaban que eso había terminado, pues el reo empezó a sufrir una serie de estertores cuando ya parecía que estaba inerte, ¿no? Debió de ser una experiencia horrible, por supuesto para él y para los que estaban allí, ¿no? Recibió una inyección con una combinación de fármacos nunca utilizados antes, una especie de sustituto de lo habitual. Ohio había agotado sus reservas de inyecciones letales convencionales en septiembre del año pasado debido a ese boicot, y eso había obligado a probar un nuevo cóctel químico cuyo efecto, como te digo, no fue el esperado, ¿no? No sabemos hasta qué punto ha influido este boicot en la reducción de la pena de muerte en Estados Unidos, pero es cierto que el año pasado ha habido menos. Según un informe anual del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, publicado en diciembre, 39 condenados fueron ejecutados en el 2013 frente a los 43 del año anterior. Desde 1999, año récord en ejecuciones con 98, la cifra ha disminuido un 60%. Ese mismo informe alude a los costes y a la escasez de medicamentos adecuados para llevar a cabo la inyección letal como alguno de los motivos que explican ese descenso. Es la segunda vez en casi 20 años que esa cifra cae por debajo de 40. Vamos a saludar un momento a Carlos de las Heras, que es responsable de la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional en España. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Hay varios factores, ¿no?, que han influido en ese declive de la pena de muerte. Sí, efectivamente, como bien decíais, este factor económico, esos elevados costes económicos que mantiene la pena de muerte, es uno de los factores que está influyendo en los últimos años para que vayamos viendo un descenso en el número de ejecuciones. Pero también hay otro factor que es muy importante y que hasta hace muy poco no se había dado en Estados Unidos, que es la movilización de la gente. La gente se está dando cuenta de que, además de estos errores, como por ejemplo la ejecución de este reo que comentabais hace unos minutos, también hay otro punto clave, que es la ejecución de inocentes. En Estados Unidos, desde que se instaura la pena de muerte, se ha ejecutado al menos a 30 personas que luego se demostró que eran inocentes. Y las autoridades se han visto a liberar a 300 personas condenadas a muerte en cuyos casos se demostraron que eran inocentes. Todo esto está generando una especie de caldo de cultivo en los Estados Unidos en favor de la abolición de la pena de muerte, con lo cual, bueno, son pequeñas gotas, pequeñas dosis, pero tenemos que mirar al futuro con optimismo. Sí, pero cuando hablas de futuro hablemos a largo plazo, Carlos, porque la tasa de gente que está a favor de la pena de muerte es cierto que ha descendido en los últimos 40 años, un 80, un 60, pero de un 60 no baja. Es una sociedad favorable a la pena de muerte. Si algo cambia, cambiará y seguramente no lo veremos en esta generación. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de esta posible abolición hablamos de a largo plazo. Nosotros en Amnistía Internacional siempre pensamos que la carrera contra la pena de muerte es una carrera muy de fondo, y que lo que queremos es que, pues, dentro de unos años la pena de muerte, pues, solo sea mencionada en los libros de historia, ¿no? Pero efectivamente es una carrera y una batalla muy larga todavía. Al menos 6 estados en los últimos 7 años han acabado con la pena de muerte porque se ha descubierto algo que ya sabíamos todos, que no sirve para acabar con el crimen violento ni tampoco lo disminuye. Claro, es así. Hay numerosos estudios que demuestran que la pena de muerte no funciona como elemento disuasorio. Hay un estudio encargado por Naciones Unidas hace alrededor de unos 5 o 6 años que venía a demostrar que las personas cuando cometen un delito, cuando cometen un crimen, no tienen en su cabeza o no se plantean en su cabeza si en el estado de Estados Unidos en el que se va a cometer ese crimen pueden ser condenadas a muerte o no pueden ser condenadas a muerte. Independientemente, vemos
que los números de crímenes, los números de homicidios no descienden y, sin embargo, la pena de muerte sigue vigente. Carlos de las Heras es responsable de la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional en España. Gracias, Carlos. Gracias. De nada, muchísimas gracias. Tú sabes, Ramón, que los dos últimos presidentes demócratas es algo que en España cuesta creer, ¿no? Los últimos dos presidentes demócratas de esta generación, que son Bill Clinton y Obama. Mira, en el caso de Bill Clinton, él suspendió su campaña electoral para la presidencia del 92, elecciones que luego ganó, era gobernador en Arkansas, para firmar una ejecución de un reo cuyo informe médico certificaba que tenía deficiencias mentales. Y aún así fue ejecutado durante la campaña política y ganó las elecciones. Y Barack Obama, la gente puede no saberlo, pero Barack Obama se ha manifestado en múltiples ocasiones, sobre todo en campaña electoral, a favor de la pena de muerte. ¿Tú te acuerdas de Dukakis, que fue candidato a la presidencia? Él había estado en contra de la pena de muerte en su estado cuando fue gobernador en Massachusetts, me parece que era, y fue uno de sus grandes puntos débiles. I've never seen a diamond in the flesh. 17 años tiene esta chica, ¿eh? Sí. I cut my Y canta teeth muy, on muy a bien. wedding ring. Canta muy original, por lo menos, ¿no? En este mundo de teen pop, ¿no? Sí. Tanto detesto. Tiene una voz limpia y no, a mí me gusta. Ha ganado no sé cuántos Grammys en la última ceremonia y la pones solo porque te gusta. Sí, porque me gusta y No, porque ningún trasfondo político, porque sigo, sabes que dicen que esconde un mensaje contra la realeza, se llama Royals, la canción. Pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos ninguna Eres intención. favorable al mensaje. Nosotros, bueno, por lo menos a una parte sí. Hasta luego, Ramón. Chao. Life is great without a care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.